Buenos días. Hoy tengo una cita con una mujer que vive entre las palabras, entre los paisajes y entre las emociones. Ella es Agustina Caride, es escritora, es paisajista, es docente y sobre todo es un amante de las historias. Desde chica sintió que la literatura era su manera de mirar al mundo y con el tiempo transformó esa pasión en un camino de creación y de acompañamiento entre otros escritores. Es la autora de Donde retumba el silencio, ganadora del premio Clarín 2019 y Los sueños también flotan. Pero más allá de los premios, lo que la define es su sensibilidad y su mirada humana sobre lo cotidiano. Así que hoy vamos a hablar con ella de sus comienzos, de los miedos, de las reinvenciones. Invito a escuchar esta charla con Agustina Caride, una artista que recuerda que los sueños no se apagan y que a veces solo esperan el silencio justo para volver a florecer. Cuente si vos tenés como una rutina para escribir ahora, que pones música. Bueno, vi que me mandaste unas fotos con la guitarra. Sí, esa era nada más para poder explicar algo. La guitarra, yo no sé tocar la guitarra. De chica iba a clases, pero no era la música. Pero las fotos tienen que ver con cuando uno escribe, buscar el ritmo, ¿no? Y la imagen de la guitarra es, ¿viste? Cuando a veces ves que va a tocar, antes de tocar, como prueba cómo están las cuerdas, prueba si está, entonces empieza con las clavijas, empieza a ajustar, ¿no? Y cuando uno escribe también, ¿no? Uno como que, bueno, tenés en tu cabeza la idea o tenés la imagen, y empezás a escribirla y empezás a probarla. Y por ahí es por ahí y por ahí no. Y por ahí es el primer capítulo y por ahí el primer capítulo va a ser otro, ¿no? Como que, y hasta que encontrás el ritmo. El ritmo propio del texto. Después también el ritmo de la escritura, ¿no? En esto que decís la rutina, pero más que nada el ritmo interno, ¿no? Como la cadencia que necesita, porque cada historia se cuenta de una manera distinta, cada historia tiene un narrador distinto y ese narrador tiene una voz propia y va a tener una cadencia y un ritmo y un modo. Entonces, la foto como apuntaba a explicar eso. En rutina, yo antes tenía un trabajo que me permitía, digamos, trabajar a la mañana y tenía un hueco a la tarde antes de ir a buscar a los chicos al colegio. Entonces me sentaba, o sea, estos cuentos con historia, la novela de Golden Beck, los escribía en ese horario que es ponerle como, no sé, entre las 2 y las 4. Hoy tengo los chicos grandes y hoy tengo mucho trabajo durante el día. Si bien como trabajo de manera independiente, me puedo organizar los horarios, pero no puedo organizar mi cabeza. Yo tengo mucho alumno particular, mucho taller de escritura, taller de lectura, entonces estoy todo el tiempo trabajando para eso y todo el tiempo como con historias ajenas, tanto las que leo, que no son para nutrir mi escritura, sino para nutrir el taller de lectura, y muchas historias ajenas, que son las de mis alumnos. Entonces me cuesta mucho entrar a la mía propia. Entonces, a partir de hoy me funcionó a partir de la pandemia. En la pandemia a mí me costó mucho escribir. Me puse a escribir cuentos, pero no podía, era como tenía que ser algo de corto alcance, pero tenía la historia de Donde retumba, o tenía a los personajes, tenía el deseo de escribir sobre la amistad. Entonces, fue como muy raro y estuvo muy bueno porque fue como todo el año ir macerando la historia en mi cabeza. Dije, bueno, mi rutina ahora es durante el año, voy buscando la historia, voy pensando los personajes, voy pensando por dónde quiero ir, y me siento a trabajar en el verano, que es cuando no doy los talleres. Con Donde retumba me salió fácil. Después, no tanto, después lo que seguí escribiendo me llevó más de un verano. O sea, lo escribí en el verano y después me llevó el año que iba releyéndolo, lo dejaba reposar, lo releía, lo corregía. Donde retumba, la verdad que fluyó muy bien. O sea, ahí el don entró solo, todo. Pero bueno, mi rutina hoy es eso, o sea,
la palabra no sé si es rutina, porque no es rutinario, pero es mi modus operandi. Me parece que con tu otro libro, La chica de papel, fue como una experiencia que te movilizó mucho, ¿no? Sí. El encuentro con ella, la historia, no sé, bueno, me parece que trascendió la historia, ¿o no? Sí, esa palabra es buenísima porque me trascendió a mí misma. La chica de papel, para quien no sabe, es una novela que está basada en hechos reales, en la historia de una española, que yo escuché su historia y cuando escuché su historia vi pasar por mi cabeza la novela con muchísima claridad. Digo, donde retumba fluyó, pero yo he estado un año buscando la historia, un año pensando en los personajes, escribiendo frases. La chica de papel fue en esa hora, mientras ella hablaba, yo veía con muchísima claridad como una película, ¿no? Todas las imágenes de cómo su vida y las cosas que ella iba contando, yo la veía a ella haciendo y veía a sus padres y veía a su novio y veía su trabajo, o sea, nada, con muchísima claridad. Y bueno, y la escribí en 2 meses con la misma claridad y fue como muy, la escritura fue como muy fácil hasta un momento, pero fue muy raro porque yo no podía, me sentaba en la computadora y no podía escribir ni una palabra. Y cuando escribía, borraba, porque la frase me había salido horrible. Y yo decía, no puede ser que tenga tan clara la imagen y no la esté pudiendo poner. Y de pronto fue como una sensación de no tengo que escribir en la computadora, era como que tenía una pulsión interna que no la podía entender de escribir a mano. Y agarré un cuadernillo y me puse a escribir a mano. Y con la mano fluía. Escribía, 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 escribía. Y después y lo más trascendental, si vos ves hoy y te los muestro, después si querés te saco fotos, los tengo acá, pero voy a perder tiempo buscándolos. Si vos ves esos cuadernillos, no tienen ni una tachadura. No, o sea, no, cuando yo escribo en la computadora, vuelvo, borro, ¿no? Es como si hubiera una tachadura, como que voy corrigiendo mientras voy escribiendo. Después llega un momento en que imprimo, porque necesito ver la palabra en papel, y ese impreso tiene todo este párrafo que no va, flechas que salen y que agrego cosas, palabras que las subrayo para después pensarle un sinónimo, porque esa palabra no es la justa. Y en La chica de papel no hay ni un sí ni un no. O sea, no hay, o sea, mientras escribía, no había y otras cosas que por ahí ahora escribo a mano, corrijo un montón, y tacho, y pongo, o subrayo. Era como, no sé si es la palabra, como, se llama cuando fluye la conciencia, como es una técnica de Fluir de escritura, ¿no? conciencia, Como un fluir de conciencia que salía naturalmente. como un fluir de conciencia, pero en la escritura, el fluir de conciencia es como un género, si se quiere, ¿no? Como una herramienta dentro, ¿no? Y como Virginia Woolf escribía mucho con fluir de conciencia, pero Virginia Woolf también corrigió eso, ¿no? Sí. Digo, uno lo lee como el fluir de conciencia, pero la escritura no deja de ser una construcción también, ¿no? Entonces, cuando uno lo escribe, quiero decir, por ahí en el diario, cuando el diario íntimo uno escribe y obviamente uno no tacha. Cuando te lees decís, ay, ¿cómo no? O faltan verbos, o faltan cosas. Sí, sí, Bueno, sí. uno se deja llevar. Pero yo esto lo leo y lo cotejo con el libro, o sea, es eso. Entonces, yo diría que más, por eso digo que trascendió, porque es algo que me trascendió. O sea, yo sé que ese libro, con ese libro sí hubo moza. Eh, yo en ese libro fui instrumento de alguien que me fue dictando. Y esto sí tiene que ver con lo espiritual y esto sí tiene que ver con, otras personas podrán decir, bueno, lo mágico, pero lo que trascendió es que yo escribí cosas de la vida de Inma, o sea, de la española,
que ella no las había dicho en su testimonio cuando ella habló, que incluso no las sabía nadie, escenas que ella no le había contado a nadie, y yo las escribí. Vos decime cómo yo podía saber la escena del auto, vos lo leíste La chica de papel. Sí, La sí, escena sí. del auto es una escena muy fuerte, es una escena de violencia, fue real. ¿Cómo la pude saber? Yo creí que la estaba inventando, yo creí que estaba ficcionalizando, porque yo estaba ficcionalizando, yo estaba escribiendo una novela, yo lo novelé. Entonces, eso que ella había contado, yo después lo transformé en novela y entonces le fui poniendo y agregando como mis propios condimentos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, acá tengo que salar por tensión, acá voy a endulzar porque acá quiero llegar al corazón del lector y entonces voy a poner, ¿no? Es como, yo creía que era yo la que estaba haciendo esas cosas, ¿no? La descripción del departamento, ella, cuando yo empecé a escribir, me trabé en la página 80 y entonces, bueno, necesito hablar con esta mujer para decirle que estoy escribiendo su vida. Me contacté con una persona que sabía que la conocía, porque todo esto yo no la conocía, yo la escuché hablando a varias personas y me fui y chao. Y me pasaron el teléfono de ella y la llamo, yo desde Argentina, ella viviendo en Croacia, la llamo y le digo, mira, soy una escritora, ahí yo ya me sentía escritora, sin haber ganado premio ni nada, y le digo, estoy en tu historia, yo estaba en Medjugorje, que es donde ella había contado su historia, y entre el público, te escuché, bueno, me pasó esto, sentí pasar la novela y sentí como el llamado a escribirla. Y ella, ¿por qué mi historia? Si mi historia es una historia más de tantas, no me preguntes por qué, le dije. Simplemente me estoy entregando a esto. Y le pedí que leyera las páginas que tenía. Ella empezó a leerlas, las mandé por mail, ella empezó a leerlas, me manda un audio diciéndome no voy a seguir leyendo porque me duele mucho. Están todas mis miserias acá, está todo lo que yo quise olvidar y quiero olvidar de todo lo que lastimé a gente, todo lo que me lastimé a mí misma, bueno, etcétera, etcétera. Pero, me dice, de lo poco que leí, quiero preguntarte cómo supiste la descripción de mi departamento. Porque vos describís el departamento como si hubieras estado ahí, pero sobre todo algo muy particular que en Madrid no existen departamentos con esa distribución, que era que tuviera corte servicio. Le dice que acá en Buenos Aires es como, no hoy en los nuevos y modernos, no lo sé, pero sí la dependencia de servicio era como muy común. Y en Madrid, al parecer, no. Pero el departamento donde ella vivía, sí. Entonces le sorprendió eso, le sorprendió que yo hubiera puesto una dependencia de servicio y que la hubiera ubicado a ella en esas dependencias, porque ella dormía en las dependencias de servicio. Y yo le dije, no, eso lo inventé porque yo quería obligar al personaje a pasar por la cocina, tener que mirar a la mamá, ¿no? Y bueno, y así como cosas como y bueno, y ahí me quedó clarísimo que había una inspiración sobrenatural, porque no hay manera que yo pudiera saber escenas de la vida de ella que algunos ni las sabían y otras eran muy pocos. ¿No? Y estoy hablando de gente en Madrid, ¿no? Así que trascendió. Yo creo que, bueno, repercutió en tus lectores, que se notó, se sintió esa inspiración divina, podríamos decirle, que hubo en este libro. Eh, la verdad que me pusiste la piel de gallina, porque es increíble para algo más grande. Eh, Y sí, mm, y entregarse, o sea, yo de más está decir que después de eso me convertí, ¿no? O sea, obviamente que yo fui bautizada, tomé la comunión, incluso de joven iba a un grupo parroquial, en el Colegio del Estado, como mi educación religiosa fue parroquial, no es que fui a un colegio de monjas. Y letras, empecé a cuestionar todo, empecé a desarmar libros y en ese desarmar libros desarmé la Biblia y sí, empecé a
hablar mucho con mamá del tema, que era en realidad la única practicante de la casa, papá no. Y incluso mamá después hizo un curso de Biblia y yo le decía como que es un divague, mamá, o sea, es un divague que el Espíritu Santo, como que bajó el Espíritu Santo y los iluminó, y o sea, nada, eso es producto del hombre y que el hombre quiso, viste, bajar como ciertas líneas, ¿no? Como cuestionando la inspiración divina y fue como el libro fue como un taparme la boca también a eso, ¿no? Como un decir, eh, sí, quienes escribieron. Después está la intervención del hombre, por supuesto, porque hay muchos evangelios que no están dentro de la Biblia. Entonces, a mí eso, yo leí los evangelios apócrifos, leí el evangelio según Jesucristo de Saramago, entonces también al tener la mirada de Saramago, cambié mi mirada también, ¿no? Y entonces dije, claro, esto se puede pensar desde otro lugar y qué sé yo. Pero después lo vivencié, o sea, vivencié el Espíritu Santo, ¿no? Y lo viví también de una manera como muy fuerte en otras cuestiones que hicieron como imposible no creer. Entonces ahí, bueno, nada, soy una conversa, digamos, o sea, como que volví, la oveja, Radio. la oveja que Jesús va a encontrar y la llevo de nuevo al rebaño y ahí estoy, cuidada por él y amada, que es lo más lindo. Bueno, y después me parece, no sé si lo relaciono, vos me dirás o no, pero esto del libro que siguió de Vamos las Pibas, de trabajar con estas chicas en una institución carcelaria, también es como llevarles un mensaje de esperanza a ellas, de decir, bueno, ustedes están acá, pero nada, contar su historia, sus vivencias, sus frustraciones, que tengan un objetivo, que sea jugar al rugby, compartir. Creo que, o sea, la esperanza no se la llevé yo, la Mm, esperanza se las dio la fundación esta, se llama Fundación Espartanos. Cuando yo supe que existían los espartanos son un equipo de rugby que nace en el penal de San Martín, acá en Buenos Aires. Eh, y nace a partir de un abogado que va a conocer el penal y quiere hacer algo, quiere cambiar, dice el sistema carcelario no funciona y yo quiero hacer algo, y decide armar un equipo de rugby y le propone al director eso. Y el director del penal le dice, vos estás loco, o sea, en un lugar donde se matan, donde tengo un muerto por mes, vos querés que se estén corriendo, tacleando y golpeándose entre ellos, es como arma mortal, más o menos. Así que no. Y el tipo les dice, no, vos déjame, o sea, déjame que lo intente y que demuestre que el rugby bien llevado tiene valores. Y que con esos valores, cuando ellos entiendan a través del deporte esos valores, van a cambiar ellos. O sea, fue una apuesta increíble y realmente los resultados lo demostró. Normalmente el 80% reincide, o sea, vuelven a caer en cana. Y de los espartanos es un 80. No me acuerdo si es exacto ese número, pero es más o menos para dar una idea, porque los números eran así. Realmente cambiaron el modelo a ser distintos, a mirar las cosas desde otro lugar y a querer cuando salen llevar una vida distinta. Por supuesto que están los que lo logran y los que no, pero ahí también entramos nosotros como sociedad. Entonces, por eso fue Vamos las Pibas. Cuando me enteré que existían las espartanas, yo no me animaba a entrar al penal masculino. O sea, yo sabía que había voluntarios dentro de la fundación, pero no me animé a ser voluntaria de los espartanos. Cuando me mm, enteré que existían las espartanas, dije, ahora sí. Entonces me anoté como voluntaria y empecé a ir todos los lunes a la mañana. Y ahí las empecé a conocer. Yo, mi objetivo interno, si me preguntas, o mi fantasía, más que objetivo, llevar un taller, que es lo que yo sé hacer y es lo que, ¿no? O sea, la literatura es lo mío. Entonces, como
Yo me imaginaba leyendo con ellas o haciéndolas escribir. No se dio. Por otro lado, hay talleres, o sea, no es algo que yo pensé, o sea, ya existía eso en el penal, o sea, ellos ya tienen talleres, incluso tienen libros, incluso ellos me recomendaron libros. Eh, sí, por supuesto que no todas leen, ¿no? Ahí me llevé también una sorpresa, ¿no? Como uno prejuzga, ¿no? Uno entra con un prejuicio. Y empezaron a contarme sus historias, empezaron como a abrirse conmigo y todo fue como fabuloso, digo, psicóloga, ¿no? Sí, bueno, siempre aparece la psicóloga. Sí, y me hacía agua a la boca, escribí un cuento, después escribí otro cuento, y yo no les decía nada, y un día dije, ay, chicas, yo con sus historias puedo hacer un libro. Y ahí me miraron y me dijeron, hacelo. Y entonces ahí sí empecé a ir con cuaderno y a hacerles preguntas. Estuvieron las que dijeron, mi historia no, y estuvieron las que decían, yo sí, y yo quiero llamarme tal, o sea, Katy es real, o sea, Katy me dijo yo me quiero llamar Katy, ¿por qué Katy? Por Santa Catalina, ah, ¿sos devota? No, mi mamá, pero bueno, bien, bárbaro. Y bueno, y como yo soy novelista, salió una crónica novelada, o sea, es como que no salió una crónica de pura cepa, y uno lo puede leer como novela el libro. Acá el desafío era que eran varias, ¿no? O sea, eran varias historias y entonces yo tenía que buscar como un hilo conductor y cómo unirlas, cómo hilvanarlas. Y bueno, fue el rugby. Y te hago una pregunta, en La chica de papel y quizás en este libro, bueno, también donde retumba el silencio, podría ser, ¿te han propuesto llevarlo al cine o a hacer algo, un proyecto audiovisual? ¿A vos te gustaría? Sí, me encantaría. No me lo proponen, me lo piden los lectores. Sí. Pero si me lo hubieran propuesto, ya estaría en la pantalla. Pero sí, los lectores me piden con Donde Retumba y con La chica de papel. Con esos dos, sí. Vamos las pibas sería re para ir a pantalla, pero ya fueron los espartanos. Hay una serie sobre los espartanos. Entonces no sé si sería genial que exista también la serie de ellas, ¿no? Porque todos los hombres todo y eh, estaría bueno. Pero donde retumba, yo creo que porque es muy visual el libro. Y la chica de papel también, supongo, también es. No habrá sin ausencias, yo soy visual escribiendo. O sea, no habrá sin ausencias también es visual, pero creo que es más difícil de llevar a la pantalla porque no habrá sin ausencias es la historia de una mujer escribiendo o buscando, porque es un proceso de escritura, ¿no? Es Claro. una mujer pensando que era yo con Inés en mi cabeza, que no me Sí, sí. dejaba y me torturaba. Entonces, es muy autobiográfico en ese sentido, porque Clara la tiene Inés en la cabeza y la va construyendo. Entonces, se podría, obviamente, pero sería más difícil, o sea, el guión sería más difícil como poner en imagen a Inés, que en realidad no existe y que está dentro de la cabeza de Clara, ¿no? Pero bueno, el que sabe de Yo creo cine que va a sabrá salir hacerlo, algo. ¿no? La chica de papel llegó al Papa. Y Sí. la chica de papel, tengo la carta del Papa acá que dice Ciudad del Vaticano, 2 de agosto de 23. Estimada Agustina, en estos días recibí su libro, La chica de papel, le agradezco su gentileza, las expresiones de afecto transmitidas, así como las oraciones, porque en realidad fue una mujer que me dijo, este libro lo tiene que leer el Papa. Y yo dije, así, como si fuera tan sencillo, ¿no? Y me dijo, vos dedicalo, yo no la conocía a la mujer, es más, nos juntamos en un café y nos dijimos qué ropa nos poníamos para ubicarnos, pues yo no sabía quién era. Mm, Y tomamos el café y me dijo, sí. dedícaselo. Y yo dije, ¿cómo se dedica un libro al Papa? ¿Quién soy yo para dedicarle al Papa? No sé lo que puse, no sé lo que puse. Y bueno, y me rezo, me dice, bueno, como, ¿qué más? Bueno, bueno, y pide que María guíe mi camino, mi compromiso y me entrega y que siga trabajando para los necesitados y la ternura, rezo por sus intenciones, le pido que no deje de rezar y hacer rezar por mí. Y la firma de mano de él, así que bueno, la chica Sí. porque él llegó. Y
Ahora viene el verano, entonces es tu momento de escribir, ¿no? De ponerte o a revisar. ¿En qué proyecto estás? Estoy a ver, estoy por un lado que estuve corrigiendo lo que escribí hace 2 veranos, una novela que me costó mucho y no sé si la terminé, si la logré. Me costó mucho porque me metí en un desafío, viste que mis libros son como muy distintos, ¿no? Y de hecho también escribí para niños, escribí para young adult, escribí para adultos, como que... Y este libro que estoy como cerrándolo en corrección, y tiene una peculiaridad que lo hizo difícil de escribir, que el narrador es un sentimiento. Entonces fue muy difícil darle voz a la emoción que invadió a una mujer que era mi personaje. Pero, o sea, inicialmente era un narrador omnisciente escribiendo lo que sentía el personaje, pero después dije, no, tiene que ser la emoción que predomina a mi personaje quien la cuente. Mm. Y esa emoción es el miedo. Este personaje está dominado por el miedo. Entonces, fue dificilísimo. Y espero haberlo logrado, no lo sé, o sea, la historia ya está obviamente hiper escrita, hiper cerrada y no sé qué, y bueno, está en una editorial leyéndose, esperemos que sí. El proyecto nuevo estoy con un personaje, o sea, estoy buscándolo, todavía no sé mucho, no sé si es hija única, no sé si el papá vive o no, viste, cuando todavía estoy, sí sé ella, quería ser actriz, era de un pueblo, no sé si pueblo o ciudad, pero del interior, no es de Buenos Aires, pero se vino a Buenos Aires, creo que se vino a Buenos Aires peleada con el padre y medio pegando portazo, pero tengo muchos creos todavía, ¿no? O sea, como que creo que, pero es un poco mi alter ego, si se quiere, esto donde ella sabe que es buena, porque se lo dicen, porque le dijeron tenés un don, le cuesta, o sea, no logró ningún personaje que la llevara a cierta fama. Ella se pasa algo que audiciona mal ella. Eh, y cuando vuelve a su casa, se cortó la luz en toda la zona y tiene que subir varios pisos, todavía no sé cuántos, pero son varios. El celular se quedó sin batería, entonces no tiene luz en el teléfono. Es como que, ¿viste? Esa sensación de peor no puede ser todo en el día de hoy. Se separó de su pareja, así que cuando llega arriba también la imagen que tengo es ella poniendo las llaves donde siempre las dejaba y la llave cae porque ese mueble ya no está porque se lo llevó él, ¿no? Entonces también hay un vacío. Ese es mi disparador. Tengo otro personaje que viene llamándome, pero no quiero decir nada porque ese Bien. personaje, si aparece, no se tiene que saber. Pero ya me atrapó. Sí, sí. Y en lo fantástico, digo, porque van a pasar cosas más que fantásticas como inexplicables, como en el orden de la extrañeza. De hecho, en la audición va a pasar algo extraño, ¿eh? O sea, yo estoy todavía en esa búsqueda de, entonces, esa primera extrañeza. Y a partir de ahí, como muchas extrañezas, de cosas como que inverosímiles, pues sin embargo, a ella la están pasando, ¿no? Qué Bien. raro. Me gustan. Aparte me gusta a mí lo fantástico. Me A mí encanta. también, sí, me gusta mucho. Y es algo que no lo exploré escribiéndolo, por eso también me desafía. Algo en Testigos Invisibles hay, porque Testigos Invisibles tiene algo de, por eso son Testigos Invisibles. Así que sí, ya eso me atrae. Bueno. Bueno, y la maratón, va a seguir la tercera maratón con más Y sorpresas. ¿Puede haber más sorpresas? obviamente. Ya salió tu libro para San Martín, así Ah, que te llegará en cualquier momento. Eh, sí, siempre pensaremos algo nuevo, como este año que hubo sorpresas con los escritores, habrá nuevos escritores que harán distintas cosas, o la misma, pero bueno, es otro escritor, entonces sale distinto. Sí, y distintas consignas. digamos, para ir terminando, si vos hoy te encontrás de nuevo con esa niña
o adolescente que escribía, por ahí la más grande, con esa mujer que por ahí estaba frustrada en ese momento porque no le publicaban lo que escribía, ¿qué le dirías después de todo este trayecto y todas estas gratificaciones que tuviste con sacrificios y todo, ¿no? Pero con muchas recompensas. Le diría, mirá a la niña. Cuando vos me dijiste qué le dirías a la niña, vino la niña. En cambio, después a la joven, lo que vi en la joven es más como el enojo y la frustración y, un deseo de fama y le diría, no, no es por ahí. Volví a mirar a la niña, pero la niña no quería nada de eso. La niña quería ser escritora, quería jugar ¿no? Porque como es niña, es como, era un juego, ¿no? Y como mi primer poesía la escribí a mis 10 años a mi canario. Y era esa conexión escribiendo a ese amor, que era mi canario, que era la única mascota que me dejaron tener, pero bueno, era mi amor y el que cuidaba y el que pero bueno, era a mí, ¿no? Y le escribí a él con ese, y era un poema malísimo, pero no importa, para mí era lo mejor. Entonces, gracias por esa pregunta, Caro, porque me llevaste vos a esa niña y a decirme ahora todo el tiempo, porque sigo frustrándome un montón con la escritura, ¿no? Es como que uno entrega en las editoriales, mira, yo mismo Ah, mandás a las editoriales y te rebotan y decís, incluso con un premio Clarín, o sea, es como que, bueno, no, esto no me interesó, eh, y es como un camino, ¿no? Que no es fácil, para otros es más fácil, para mí no. Y entonces, eso, ¿no? Volver a mirarme a esa Agus y decir, y a esa Agus sabiendo también el recorrido, que no es lo mismo, ¿no? Porque esa Agus soñaba con esta que soy, porque ya tengo 2 letras en mi cartel de neón, entonces ya está, ¿viste? Quiero más luz, o quiero disfrutar del recorrido. Y la verdad que quiero disfrutar del recorrido. Eh, bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias, gracias. Ah, totalmente. Agus, ¿y cuándo vas a venir a Casa Martín? Oh, me encantaría. Te debemos todavía un asado, un vinito, no sé, Este año algún estuve paseo. ahí porque este año llegué a ¿La costura? Villa Langostura. Ah, sí, Y desde Bariloche por el día de Villa Langostura. Hagamos la entrega en San Martín o en Junín, que está Bariloche. Charo, Mm, o mm, en Bariloche. Pero para eso mm. necesitaríamos tener muchos barilochenses y muchos de la zona.